Un presidente en este contexto, si hay un lugar en donde no puede estar viviendo, es en Narnia. Se están haciendo panzadas, aquellos que hacen plata sin trabajar, que solamente invierten la que tienen y ponen y sacan, etcétera, se están haciendo panzadas con los intereses que hay, con las cosas que hay para hacer, porque obviamente el mercado está absolutamente enquilombado. Ayer al corralón que le habían puesto a los bancos se lo ampliaron aún más. Los bancos no pueden disponer del 53% de la plata que tienen. Es un montón. Yo creo que nadie se había animado hasta ahora a hacer semejante historia. El gobierno está desesperado por conseguir fondos de Estados Unidos. Estados Unidos en algún momento le puede llegar a hacer un gesto, pero el gesto es mínimo. En términos reales, y cómo va la voracidad del mercado, cómo sigue esto, quizás hasta el 7 de septiembre, que es la siguiente elección, puedan aguantar. Esta situación financiera no aguanta el 26 de octubre. El Fondo Monetario está presionando por que se salga de las bandas y se flote. Con el descontrol que hay en el mercado, puede llegar a ser una devaluación muy impresionante. Yo lo veo de salida a Caputo y me dicen, sí, pero Caputo primero va a tener que devolverle a los amigos la que le tomó prestada. Bueno, saben que Caputo se dedica a la actividad financiera y el 90% de los funcionarios que están en el Ministerio de Economía y en el Banco Central claramente vienen más o menos del mismo palo, del JP Morgan, etcétera. Cuando ellos hacen instrumentos financieros para endeudarse en pesos, obviamente incentivan a sus propios amigos a que la pongan. Si, digamos, el gobierno está en un problema, lo primero que se hace es defoltear la deuda en pesos, que es lo más lógico. Lo que dicen es, va a tener que hacer un acuerdo de salida, porque si no lo matan. ¿Por qué no se puede ir hoy ministro de Economía de Caputo? Básicamente porque en realidad tiene algún deber que hacer antes de irse para desarmar el quilombo que hizo. Sí. Un presidente en un contexto distinto a un ministro de Economía que hace 3 semanas lo está mandando a la parrilla diciendo que la peor decisión económica que se tomó fue deshacer las LEFI, que no fue la decisión del sino del presidente. Hermano, yo lo he hecho ya. Y yo estoy segura que esto Milei lo tiene que saber. Me excede pensar que Milei no esté enterado. Gabriel Rubinstein, economista, ex viceministro de Economía de Massa, básicamente era de él estamos hablando, ex representante del Ministerio de Economía en el Banco Central bastante antes, del 2002 al 2005, esto bajo la gestión de Lavagna. Y hombre al que a mí me había sorprendido porque en los primeros meses de la llegada de Milei al poder lo escuché así como, bueno, hablando determinadas cosas que no le parecían tan mal de lo que venía haciendo Milei. Pero vamos a ver qué es lo que piensa ahora. ¿Cómo estás, Gabriel? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, me alegro. Tengo varias preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué está pasando en los mercados? La sensación de intranquilidad que se vive, ¿no? ¿Es real? ¿Es típica del momento preelectoral o el gobierno está en problemas? Mira, es una mezcla de todas esas cosas. El gobierno está en problemas, la situación es intranquila. Ha habido en poco tiempo una importante suba del dólar y una muy fuerte suba de tasas de interés. Y el gobierno está haciendo un montón de medidas contrarias a las que venía pregonando en materia monetaria, que son un poco técnicas, pero en esencia es distinto a lo que venían queriendo hacer. O sea, que están en un modo, podemos decir, de combate, de guerra, como diciendo, bueno, esto sí o sí tenemos que sacar peso del mercado. Demuestran miedo a que el dólar vaya a la zona del techo, o sea, prefieren subir encajes y no tener que salir a vender dólares. Entonces hay toda una inquietud importante en el esquema financiero, en el sistema financiero. Las cosas no salieron como pensaban cuando pusieron las bandas de flotación, que estuvieron mal diseñadas. Ese piso de la banda de flotación hace tiempo que ya dejó de existir. Yo no conozco a nadie, mira que me muevo mucho en el mercado, no conozco absolutamente a nadie que crea que el dólar puede ir al piso de la banda, 9.50, ya es algo que no existe más. Entonces, las cosas no salieron como el gobierno quería, y bueno, por supuesto que y hay temas políticos haciendo ruido. Yo creo que hay 3 temas políticos importantes que vinieron haciendo ruido.
Uno fue los proyectos fiscalmente expansivos que presentó la oposición, creo que no obró en forma inteligente, pero bueno, lo concreto es que fueron proyectos expansivos, provocados por otro problema político, que es la incapacidad del gobierno de negociar presupuestos en el Congreso y de negociar situaciones complicadas. Y entonces, de alguna manera, provocaron que aparezca en la oposición una cantidad de proyectos que no deberían existir, porque estas cosas se discuten cuando se discute el presupuesto, el financiamiento universitario, de los docentes, lo del Garrahan, lo de discapacidad. Sí, lo que pasa es que, como bien vos decís, Gabriel, ante un gobierno que claramente no tiene ductilidad política ni expertise político, hay que decirlo, la oposición se tiene que apelar a cosas más rígidas como son leyes para asegurarse que esa plata termine yendo donde tiene que ir. Bueno, es cierto, por eso te digo que hay un error, hay para mí una doble irresponsabilidad en esos puntos. La irresponsabilidad del gobierno de no presentar presupuesto y no presentar la discusión. Y no apalancarse en la historia argentina, porque el gobierno habla de la casta y todo lo que dice, pero por ejemplo, su principal opositor en las elecciones era Sergio Massa, y presentó Massa, yo estuve trabajando en eso, un presupuesto con superávit fiscal para el 2024, Totalmente. de un punto del PBI. Entonces, el gobierno la tenía bastante servida, en el sentido de poder discutir, como diciendo, bueno, ustedes querían superávit fiscal, nosotros también, bueno, discutamos el contenido, pero no nos cerremos a la discusión. Está bien. Entonces, Eso está clarísimo. O sea, claramente el gobierno está con problemas políticos porque claramente no sabe ejercer, digamos, el poder que tiene para poder negociar. Básicamente, pues no negocia. Cree que es la mía y con las botas puestas y así seguimos. Ahora, yo no creo, y esto quizás estoy equivocada, pero yo no creo que el ruido en el mercado hoy tenga que ver con lo que se sancionó en el Congreso, básicamente, porque él mismo lo vetó y en todo caso de acá que se haga, y tampoco es tanta plata, o sea... No, eso no, yo te diría que ese tema sí genera ruido. Primero que sí es mucha plata, y yo creo que son 2 puntos del PBI aproximadamente en total, y ahí creo que la oposición se equivocó políticamente en no presentar alternativas de financiamiento para acorralar al gobierno. 2 puntos, perdóname, 2 puntos de PBI es lo de la discapacidad. No, todos los proyectos juntos. Pero todos los proyectos ya hay un montón que el veto corrió. Bueno, algunos se vetaron. Bueno, está bien. Yo lo único que vi, pero por ahí me falta información de bonos y compra de dólares, que lo suspendió en la práctica, porque ahora el Banco Central o el Tesoro no quieren comprar dólares porque no quieren que el dólar llegue al techo. Claro, sí, están entrampados, pero no es una conspiración devanatoria. Es que hicieron las cosas mal, están haciendo las cosas mal. Perfecto. Por último, Gabriel, ¿crees que, digamos, con toda esta presión que hay, ida y vuelta, van a tener que tomar medidas? O sea, no llegan a octubre en esta situación, por lo que vos estás describiendo, o sí. Bueno, eso depende. Yo creo que ahora, como los condimentos políticos son fuertes, porque lo que pasó en estos días con todo el tema de la denuncia de corrupción son muy fuertes, entonces el clima se ha enrarecido mucho más. Bueno, hay que ver qué pasa, porque hay que ver cómo manejan las partes políticas para no generar corridas cambiarias mucho más severas de las que está en este momento una tensión cambiaria, donde uno supondría llegan a las elecciones, a lo mejor les van más aceptablemente, pero igual van a tener que hacer correcciones, y entonces se espera que las correcciones vengan después de las elecciones, pero bueno, también el gobierno puede pelearla y decir no vamos a corregirla, nada, va a seguir así, el techo va a seguir indexándose en 1% y las cosas van a seguir así, y confiamos que con una buena elección baje mucho el riesgo país. Y entonces ahí accederían a los mercados. Perfecto. No Mira, vamos a hacer suceda. esto. Escucha esto que te voy a decir. Viste que yo te dije al principio, la verdad que yo de política algo sé, 40 años, casi 30 y pico de años haciendo esto, así que algo sé. Si yo te digo cuál es el resultado de las elecciones del 7 de septiembre, ¿no? Y con esa hipótesis vos me haces una lectura de qué puede pasar el día después. Sí. Bueno, yo te digo que las elecciones del 7 de septiembre gana el peronismo por más de 5 puntos. Y bueno, yo creo que el mercado está más o menos, venía que perdía en 3,
con esto que pierden 5, con lo que pasó estos días, así que tú lo que estás diciendo está en estos momentos internalizándose en el mercado. Sería una mala noticia, pero estás dentro de lo que ya se está esperando en estos momentos. Perfecto, o sea, el mercado está esperando que el gobierno pierda las elecciones de septiembre entre 5 y 7 puntos. Yo te diría todavía no 7, ya 7 me parece mucho, pero la suba del riesgo país a la zona de 1800 te está reflejando que eso es posible. Pero Bueno, entonces te cambio la hipótesis. El gobierno pierde por 7 puntos la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sería a lo mejor una baja adicional y todo el mundo estaría del riesgo país, una suba adicional del riesgo país, más tensión cambiaria y todas las cuentas serían, bueno, ¿y cómo le va en octubre al final? Claro. Porque después se empieza a decir, bueno, entonces en octubre, ¿cómo le va a ir? ¿Va a ganar por, en un momento pensaban 8 o 9 puntos, ¿va a ganar por 5 puntos o ni siquiera? Está bien. El mercado hoy entonces espera que la elección en la provincia la pierda el gobierno, pero por poco, y que revierta en octubre también por poco. Y sí, yo te diría menos 5, menos 5 es muy difícil porque yo no soy el nombre del mercado. No, obvio, pero vos hablás. Menos 5, en septiembre, más 5 en octubre es un resultado no muy bueno para el gobierno, flojo, pero considerando las circunstancias, aceptable, y que no cambia la circunstancia general, que es que el gobierno tiene que igual tomar decisiones. Tiene una idea absurda de terminar con el kirchnerismo o terminar con el estatismo. Es absurdo, no se va a terminar nunca eso. No. Independientemente de lo que piense cada uno, es absurda la lucha cultural del gobierno pretendiendo que no existan ideas socialistas, comunistas, estatistas, o como vos las socialdemócratas, o toda la gama que para el gobierno piensa que es toda una porquería. Eso no va a suceder, entonces va a tener que negociar, tenés que negociar con ellos, tenés que negociar con los que piensan distinto, no con los que piensan igual, ¿no? Se trata de negociar con el PRO. Eso queda claro, pero bueno. Y bueno, entonces el problema sigue, el problema va a seguir, y cuando los problemas cambiarios, el riesgo país va a seguir alto, aunque pueda bajar, pero va a seguir demasiado alto, y entonces el gobierno ahí se enfrenta con problemas económicos importantes. Sí, obvio. Entonces tiene que ver cómo va a ser para seguir el camino después de las elecciones, suponiendo que le va aceptable, llamémosle así. Bueno, queda clarísimo. Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía, muchísimas gracias.